Tenemos el gusto de tener a Roberto Vélez y detrás de Roberto todo el equipo o parte del equipo del SEI, que nos va a presentar el informe de movilidad social en México 2025 con un título poco, ¿cómo se llama? Poco auspiciador, ¿no? La persistencia de la desigualdad de oportunidades. Entonces, Roberto, ¿cuánto tiempo te parece que llevarás? Mira, es hasta la 1:15. O sea, ok, listo. Y de ahí pasamos a preguntas. Listo, adelante. Bueno, pues muchas gracias. Ahora me toca estar presentando y a Xavi le toca preguntarme. Ya les había dicho en la sesión anterior que estoy muy contento por estar aquí de vuelta. Una cosa que no les mencioné en la sesión anterior, que fue la presentación de Xavi Ramos y que es la conferencia que anualmente apoya el centro, es que este año cumplimos 20 años en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, ¿no? Se dice fácil, pero si volteo hacia atrás, de esos 20 llevo ahí 16, y pues me ha tocado ver no solamente el crecimiento del centro, sino ciertos momentos que las instituciones viven donde tienen que tomar decisiones, ¿no? Estratégicas. Y a mí me parece que una de las decisiones estratégicas más importantes que se tomaron en el seno del Consejo Directivo del Centro fue convertir el proyecto de movilidad social en un programa permanente, ¿no? Entonces, esta idea de Julio Serrano, que ahora es nuestro presidente del Consejo Directivo, de levantar una encuesta sobre movilidad social intergeneracional, una idea que tuvo pues hace casi 20 años, y que en su momento decidió invitar a Florencia Torche para diseñar un cuestionario y que se levantara esta encuesta representativa nacional en 2005-2006 en México, pues derivó en esta, no lo voy a decir disyuntiva, pero esta posibilidad de darle continuidad a un proyecto que iba a suceder solamente una vez y convertirlo en un programa permanente que implicaba, en primer lugar, y aquí está Juan Enrique Huerta con nosotros, porque Juan Enrique estaba ahí cuando a cargo del proyecto, nada más que luego nos quiso abandonar y entonces a mí me tocó hacer todo lo demás. Pero me acuerdo mucho en esos días con Juan Enrique cuando íbamos definiendo el proyecto que íbamos a presentar al Consejo Directivo. Y una de las primeras cosas que decidimos y luego propusimos ante el Consejo Directivo fue que esta encuesta, con enfoque intergeneracional, se levantara cada 6 años, ¿no? Y que trabajáramos en ciclos de 6 años, donde no solamente se trataba de levantar la encuesta, sino que se trataba también de, a partir de la encuesta, generar un reporte, un poco con enfoque de política pública, al estilo de los de Naciones Unidas, de UNDP, que a ti, Isidro, te ha tocado estar en algunos de ellos, para que con base en ese diagnóstico, entonces desde el SEI, pudiéramos empezar a pensar la problemática pública con esa mirada, ¿no? Con la mirada de movilidad social. Y que entonces esos otros dos componentes que se encuentran en la misión y en el propósito del centro, que es hacer recomendaciones de política pública, pero no solamente recomendaciones de política pública, sino también identificar posibles acciones privadas y del sector social para impulsar la movilidad social, estuviéramos más cerca de poder hacerlo, ¿no? Entonces, no sé si hemos sido exitosos en la parte de incidencia, pero sí hemos logrado establecer un sello distintivo del SEI, ¿no? Entre los centros de pensamiento mexicanos, o think tanks, como les dicen en inglés, y nuestro sello distintivo es la movilidad social, ¿no? Entonces, la encuesta en 2006, ya empecé la presentación, La encuesta en 2006
que ahora se llama Encuesta ESRU de Movilidad Social en México, ESRU por las siglas de la Fundación Espinosa Rú García, que es nuestra fundadora principal y gracias a la cual pues no nos tenemos que preocupar, yo como director ejecutivo no me tengo que preocupar por salir a buscar recursos para que el centro sobreviva. Fue evolucionando, ¿no? Entonces, en el 2006 esta encuesta estaba pensada muy tradicionalmente desde una perspectiva sociológica, donde tu informante calificado era quien ostentara la jefatura de hogar, ¿no? Entonces, cuando construíamos estas medidas de movilidad social intergeneracional, donde el grupo de población objetivo se movía en un rango de edad de 25 a 64 años, y donde la manera de reconstruir la parte retrospectiva se hacía en torno a la recordación a los 14 años de la persona entrevistada, se centraba justamente en jefatura de hogar. Y eso tenía una implicación prácticamente automática en una sociedad como la mexicana, en general en el mundo, pero digamos en una sociedad tradicional como la mexicana, que era que cuando veías la composición de la muestra en términos de sexo, pues de los 6,000 casos efectivos que teníamos en esa encuesta, 6,000 eran hombres, ¿no? Y una de las primeras preguntas que surgió a partir de los primeros resultados de movilidad social con esa encuesta es, ¿y qué pasa con las mujeres, ¿no? Es decir, estos patrones de movilidad social que estamos observando que son complicados para la población mexicana, en particular son más o menos complicados para las mujeres en comparación con los hombres, ¿no? Entonces, esa fue una primera evolución de la encuesta, y eso lo plasmamos en el diseño de la encuesta de 2011. Y después, pues nos subimos a la ola internacional de necesidad de desagregación regional, ¿no? No al estilo de lo que ha hecho el equipo de Rackchetti y otros que han podido hacerlo, o lo que nos presentó Xavi hace rato con información, con registros administrativos, sino que en el caso mexicano no teníamos esa posibilidad, o yo no tenía los contactos suficientes como para hacer el trabajo de convencimiento con las autoridades que podían tomar esa decisión, y eso lo he dejado aparcado y creo que sigo sin tener las relaciones para poder hacerlo. Entonces, ahí más bien lo que decidimos con la encuesta fue diseñarla manteniendo esta posibilidad de subestratos de interés en torno a hombres y mujeres de 25 y 64, generar en el marco de su diseño la posibilidad de hacer desagregación para al menos 5 grandes regiones del país, ¿no? Y eso, como les decía, pues era un poco intentar colocarnos con la posibilidad de hacer lo que se estaba haciendo en otros países, ¿no? Pero en la de 2017 también incorporamos otra cosa que había sido exitosa en un módulo de movilidad social que se había levantado un año antes, en 2016, desde el INEGI, en el marco del levantamiento de la Encuesta Nacional de Hogares, que ahora ya no existe, donde se diseñó este módulo de movilidad social que coordinó Patricio Solís del Colegio de México y que incorporaron, entre otras cosas, una paleta de tono de color de piel, ¿no? Entonces, eso lo incorporamos en la encuesta de 2017. Y entonces ya teníamos no solamente la posibilidad de comparar hombres con mujeres, sino que podíamos hacer análisis descriptivo por tono de piel, en términos de posibilidades de movilidad social, y además podíamos desagregar regionalmente. Entonces ya estábamos, digamos, en el argot de la literatura de igualdad de oportunidades, ya teníamos toda una batería de circunstancias que podíamos cruzar entre ellas, ¿no? Recursos económicos de origen, sexo, región, tono de piel, y una cosa que siempre tuvimos desde el principio es esta posibilidad de hacer comparaciones entre población indígena y población no indígena, ¿no? Entonces, teníamos todo eso ya en 2017, y dado que teníamos todo eso en 2017, entonces ya no solamente nos teníamos que quedar en el análisis de estadística descriptiva de movilidad social, sino que podíamos cruzar la línea y empezar a hacer análisis sobre los mecanismos, y en particular análisis en torno a la desigualdad de oportunidades, ¿no? Y finalmente llegamos a 2023, y en 2023 lo que hicimos fue, que es la base de datos que utilizamos para este informe, y lo que hicimos en 2023 fue mantener todo lo anterior, ¿no? Pero agregamos además unos módulos temáticos,
¿no? Entonces tenemos la encuesta con esta posibilidad de desagregación regional para 5 grandes regiones del país, y ahorita les voy a enseñar el mapa cuando les esté presentando los resultados. Pero incluimos 3 temáticas que nos interesaban. Una, cuidados, ¿no? Es decir, nuestro sistema de cuidados. Y eso tenía que ver con, digamos, la justificación detrás de eso era, pues que ya desde el informe de 2013 que se había elaborado con base en la encuesta de 2011, habíamos identificado esta diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? En las opciones de movilidad social intergeneracional. Y uno de los potenciales mecanismos que se han analizado, no desde nuestro ámbito, pero digamos en el análisis de mercado laboral, es digamos, mayor vulnerabilidad de las mujeres, menos espacios de elección efectiva para las mujeres, que se ven reflejadas, entre otras cosas, en una brecha de participación laboral de 30 puntos porcentuales en el caso mexicano, que nos coloca en una situación de mucha desventaja, no únicamente a nivel internacional, sino con relación a nuestra propia región latinoamericana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y un sospechoso inicial es pues, los mecanismos de repartición de tareas de cuidado, o más bien la manera en que repartimos los cuidados o las cargas de cuidado en México, pues son bastante desiguales en términos de género. Y no únicamente eso, sino que no contamos con instrumentos de política pública o sistemas que permitan aligerar esa carga o repartir esa carga, no únicamente entre los miembros del hogar, sino entre los distintos actores clave de un Estado, gobierno, sector privado, los hogares y sector social. Y entonces eso hace que, digamos, desde una perspectiva muy alocen, el espacio efectivo de elección para las mujeres quede restringido en comparación con el de los hombres, ¿no? Entonces, se agregó ese módulo temático, también con un enfoque intergeneracional. Ese informe va a salir en marzo, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y solamente una cosa importante con relación a los módulos temáticos que hay que mencionar es que no tienen la posibilidad de desagregación regional, ¿no? Porque lo que hicimos fue incluir 3 módulos temáticos y aleatoriamente, en la aplicación del instrumento en campo, se iba aplicando cada uno de los 3 módulos, ¿no? Entonces, para el módulo básico sí tenemos la desagregación regional para 5 grandes regiones. Para los módulos temáticos solamente tenemos la representatividad nacional, ¿vale? Y el otro módulo, bueno, hubo un módulo sobre COVID, ¿no? Se nos atravesó la pandemia, se nos atravesó entre las 2 encuestas y dijimos, vamos a hacer un módulo de COVID, vamos a tener un informe al respecto. Y el tercer módulo temático, para el cual ya salió publicado el informe, lo presentamos en mayo en la Convención Bancaria y la semana pasada ante medios de comunicación, es un informe sobre movilidad social e inclusión financiera, ¿no? Y entonces, ese es muy importante en términos institucionales, porque a lo mejor ustedes no lo saben, pero pues el Centro de Estudios Espinosa Iglesias lleva el nombre de un ex banquero, de Manuel Espinosa Iglesias, y fue ex banquero no por elección, sino porque le quitaron su banco en 1982 con la expropiación bancaria, y el CEI empezó así. El CEI empezó hace 20 años haciendo un ejercicio de recuperación de memoria histórica con relación a la expropiación bancaria. Y el tema financiero siempre ha estado ahí, ¿no? Como un objetivo original y como un objetivo potencial, ¿no? Y entonces, ¿cómo le hacíamos una vez que habíamos decidido que íbamos a seguir la ruta de movilidad social e igualdad de oportunidades para que se tocaran los temas, ¿no? Y entonces incluimos este módulo de inclusión financiera y si Isidro me invita otro día, pues les presento esos resultados, ¿no? Entonces, bueno, esto es un informe, piénsenlo, está dirigido a población en general, en particular planeadores de política pública, sector privado, sector social, organizaciones de sociedad civil, que tienen mucha variedad de acciones a nivel de cancha y que cuando tienen que ir a hablar con sus potenciales donadores, pues les tienen que justificar por qué carambas lo que están haciendo vale la pena y por qué deberían financiarlo, ¿no? Entonces, ¿qué queremos contestar? Ya sabemos qué queremos contestar, si origen es destino, y la pregunta la tratamos de responder a través de la encuesta, ¿no? Entonces, esto ya se lo describí, lo que no les describí fue lo que está del lado derecho, es decir, no solamente hemos hecho levantamientos a nivel nacional, sino que en el camino nos hemos encontrado aliados,
regionales, en este caso a nivel estatal. Entonces, la encuesta ya se levantó 2 veces en Nuevo León, en el año 2021 se levantó con el financiamiento de una figura que existe en la ley de planeación del Estado, que se llama Consejo Nuevo León. Y ese diagnóstico, aplicamos el mismo instrumento del módulo básico, y ese diagnóstico que generamos a través de y publicamos a través de un informe equivalente a los nacionales, quedó plasmado en, digamos, tuvo incidencia en el sentido de que el Plan Estratégico 2040 del gobierno estatal, no del gobierno, del Estado de Nuevo León, no del gobierno, incorpore el tema de movilidad social y de igualdad de oportunidades como ejes estratégicos. Y también tuvo una implicación que fue que desde la Secretaría de Igualdad e Inclusión del Estado, a partir del análisis que hicimos con relación a cuidados, se tomara la decisión de proponer al gobernador, en este caso Samuel García, la creación de un sistema estatal de cuidados. Cosa que en el marco de una colaboración con la Agencia Francesa para el Desarrollo dejamos plasmada cuando el gobernador firmó un decreto de creación, ¿no? Entonces, ese es el tipo de incidencia que quieres lograr con cosas que estás llevando de la generación de información primaria al análisis académico y tratando de llevar a cuestiones de política pública como esta que les estoy describiendo, ¿no? Y la de 2023 ya no nos la encargó el Consejo Nuevo León, sino que ya fue directamente la Secretaría de Igualdad e Inclusión del Estado, como una sobremuestra de la muestra nacional del informe que hoy les estoy presentando, ¿no? Y la otra, la de Coahuila, es un tipo de iniciativa distinta, es decir, no viene de una oficina pública la solicitud, sino que viene del sector privado, ¿no? Coahuila tiene una fundación que se llama Fundación de Empresarios Coahuilenses, que tienen un acuerdo con el gobierno estatal, fue una negociación política para que les incrementaran el impuesto a la nómina, ¿no? Pero entonces eso implicó que tuvieran cierto poder de toma de decisión con relación a cierto tipo de acciones sociales que se llevan a cabo en el Estado, ¿no? Y la fundación establece como objetivo impulsar la movilidad social, pero no sabían qué era eso. Entonces nos buscaron, ¿no? Y nosotros les dijimos, no sé si sabemos qué es eso, pero además de saber qué es eso, necesitas saber cómo estás, ¿no? En el caso de Coahuila. Y entonces levantamos una encuesta que acabamos de terminar de levantar hace un mes, 3 semanas, y que tiene solamente el módulo básico, que es lo que les voy a presentar hoy de resultados a nivel nacional, ¿no? Entonces, eso es con relación a generación de información primaria. ¿Qué características tiene la información primaria si pensamos en términos de sobre qué dimensiones estamos haciendo el análisis intergeneracional? Los típicos 3 dimensiones: estatus ocupacional, educación, recursos económicos. Estatus ocupacional poco a poco lo hemos ido abandonando, pero no por eso hemos dejado de levantarlo, o sea, está presente en la base de datos, y cuando llegan nuestros colegas sociólogos lo pueden utilizar, y nosotros como economistas a veces lo utilizamos. La parte de educación la hemos mantenido, ¿no? Entonces, cuando tú le preguntas a la gente es hasta dónde llegaron en términos educativos, y tus papás hasta dónde llegaron en términos educativos. Y la parte de recursos económicos, que cuando Xavi en la mañana me preguntabas dónde están los datos de ingreso para el origen en el caso mexicano, le dije, pues no los hay, porque no tenemos acceso a los registros administrativos, y en el caso de una encuesta, pues es imposible ir a preguntarle a la gente cuánto ganaban sus papás, ¿no? Entonces, eso como lo solventamos, pues hacemos una aproximación a través de servicios activos del hogar, ¿no? De origen a los 14 años y lo que hay en el hogar, en la vivienda actual, ¿no? Entonces, así es como nos vamos a mover. Entonces, cuando yo les diga recursos económicos, es porque lo que está detrás es un índice de recursos económicos construido a través de correspondencias múltiple con puras variables dicotómicas, 0, 1, que son tenencia de servicios activos del hogar, ¿vale? Entonces, esto ya se los fui describiendo, más o menos, pero de esto último nada más quiero que sepan con qué tamaño de muestra estamos trabajando, y es una muestra total de alrededor de 18,000 casos efectivos, ¿vale? Entonces, en resumen, me voy a tardar menos de 40 minutos. ¿O cuánto llevo? No, tranquilo. Que esta sesión son de 2 horas.
Ah, no, entonces vamos a tener tiempo para tomar café. 1 hora 45. Entonces, voy a resumir los resultados, ¿no? ¿Eh? Unos resultados, ¿no? Entonces, el primero es el estado de la movilidad social en México en la dimensión de recursos económicos. ¿Cómo nos vamos a aproximar a la medición de movilidad social? Lo vamos a hacer de una manera tradicional, de estadística descriptiva, a través de matrices de transición. Y lo que les voy a presentar aquí solamente va a ser un cachito de la matriz, que tiene que ver con qué pasa con la población que nació y creció en el 20%, en el quintil más, aquí sí puedo decir quintil más bajo, en el quintil más bajo de recursos económicos, ¿no? Entonces, ahí está la estadística descriptiva. ¿Cuál es la persistencia o la probabilidad de permanecer en el mismo quintil a la vuelta de la vida? 50%. ¿No? ¿Cuál es la posibilidad de recorrer toda la escalera? Solamente lo logran 2 de cada 100, ¿no? Es decir, llegan al quintil más alto 2 de cada 100 personas. ¿Y dónde se concentra la mayor frecuencia entre las personas que sí logran superar la condición de origen? Eso lo encontramos en el quintil 2, ¿no? El 28%. Entonces, esto es mucho, esto es poco. Hace rato Xavi mencionaba estos comparativos internacionales. Si tomamos en cuenta estos comparativos internacionales en términos de matrices de transición, ya sea a través de quintiles o de cuartiles, México es un caso de baja movilidad social desde la parte baja de la escalera social. México también es un caso de baja movilidad social si lo que hacemos es tomar en cuenta el punto de partida de arriba, es decir, la persistencia en la parte alta, es decir, la persistencia en el quintil más alto. Y lo que sí les puedo decir es que si ustedes ven la matriz, hay mucha fluidez entre los quintiles 2, 3 y 4. ¿No? Entonces, donde México se caracteriza por esta baja movilidad social es en los extremos. ¿Vale? Eso no tiene tampoco nada de extraño con relación a cómo son las matrices en general en otros análisis, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Dime. Muy interesante todo lo que estás escribiendo. Tenía la siguiente pregunta, ¿cómo controlan por attrition? Porque nosotros hemos estado recolectando encuestas en estos contextos, y es un problema muy fuerte. Pues mira, nuestra tasa de, o sea, te refieres a tasa de no respuesta, ¿no? En campo, ¿sí? Ha sido bastante estable a lo largo del tiempo. Es decir, sí tenemos el problema, como cualquier levantamiento, pero no es algo que en el tiempo haya empezado a crecer, ¿no? No sé ahí, Rocío, cómo nos está yendo con la de 2023, si tienes el dato ahí en mente, pero hasta donde yo me quedé, o sea, si comparamos 2011, 2017, 2023, no ha sido muy distinto, ¿no? Eso así, ¿no? Ah, no es un panel, es un cross-section. Bueno, eso es muy, bueno, qué bueno que lo preguntaste. O sea, claro, o sea, nosotros no nos, cuando les dije yo que en 2017 habíamos levantado la encuesta con la posibilidad de desagregación para 5 grandes regiones, sí estuvimos frente a una disyuntiva. La disyuntiva era, o nos vamos a desagregación regional con un corte transversal, o transitamos a un panel, ¿no? Y la decisión para mí fue muy fácil, porque a mí no solamente me toca pensar técnicamente, sino que me toca pensar presupuestalmente. Y entonces nos decidimos por el corte transversal, ¿no? Pero entonces, digamos, este problema que tú me estás refiriendo, que es típico en los, digo, obviamente hay un problema de, pues yo por eso te decía, ¿a qué te referías con atrición? No lo tenemos como lo pueden tener los panel. Sí nos hemos planteado en algún momento tomar una submuestra de nuestro corte y darle seguimiento, pero nunca lo he contemplado como una posibilidad para darle seguimiento indefinido y seguimiento a desdoblamientos. No, simplemente pues lo he pensado como, vamos a ver qué pasa si tomamos una submuestra y le damos, hacemos el seguimiento que tenemos que hacer para no perderlos, pero volvemos a aplicar algo más sustantivo a los 3 y a los 6 años, ¿no? Pero realmente no nos lo hemos planteado. ¿Por qué? Porque está haciendo análisis intergeneracional.
Sí, o sea, pero es análisis intergeneracional y cómo construimos la parte intergeneracional con la pregunta retrospectiva, ¿no? Entonces tú tienes, es la recordación a los 14 años, tú tienes esas dos fotografías y nada más. ¿Vale? ¿Qué pasó? Sí, esta gráfica es muy elocuente. Habría que ver también cuántos del segundo quintil suben al tercero y cuántos del tercero suben al cuarto y cuántos del cuarto suben al quinto. Sí. Para tener una idea de la movilidad social total. Sí, Hacer una medida. tú dices una medida neta. Esa, sí. Sí, esa no la traigo, o sea, la podríamos calcular, tú lo que estás pensando es, tienes la matriz y tienes la diagonal principal y luego tienes los dos triángulos, ¿no? El de arriba y el de abajo, y eso, ¿cómo se ve? Lo podemos calcular, o sea, sí lo tenemos, no lo traigo. ¿Sí? Eso es una mala pregunta. No es mala. Javier, ¿no? No es mala pregunta. ¿De acuerdo a la nomenclatura? ¿De acuerdo a la nomenclatura de Javier? O sea, no la traigo. ¿Qué pasó? Sí. Uh-huh. Ahorita voy a llegar a eso, nada más o sea, no voy a llegar a eso. O sea, sí voy a llegar, pero no voy a llegar. O sea, ¿por qué no voy a llegar? Porque como les dije al principio, la manera en que construimos la matriz es con un índice de recursos económicos, porque no tenemos el ingreso de origen, ¿sí? Entonces, esta matriz de 5×5, bueno, este es el cachito, ¿no? Pero digamos, esta matriz de 5×5 está construida en torno al índice, no a un ingreso, ¿sí? Que sí voy a presentarles en la siguiente sección es una medida más bien absoluta en términos de persistencia, que es la persistencia intergeneracional de la pobreza. Pero es una medición mixta, porque lo que vamos a hacer es utilizar el índice de recursos económicos para definir el origen y utilizar la línea de bienestar de ingreso para el destino, ¿no? Y va a ser muy parecido a esto, y ahorita si quieres lo discutimos, ¿no? Pero por eso no tenemos, o sea, no tenemos el ingreso en el origen, solo tenemos en el destino. ¿Qué podríamos hacer? Pues lo que podríamos hacer es una matriz que combine las dos cosas, ¿no? Es decir, que tengas la matriz completa con índice de recursos económicos de origen y que tengas los quintiles de origen solamente con índice de recursos económicos y que la distribución de destino la hagamos con ingreso, ¿sí? Eso sí lo podemos hacer, ¿vale? Y no está mal, no lo hemos hecho, y no estaría mal hacerlo, para ver cómo se comporta, ¿sí? Ahora, como les decía, podemos hacer desagregación regional, ¿no? Entonces, este es el mismo dato que les presenté en la gráfica anterior con relación al 50% nacional de persistencia, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, o sea, si nosotros pensamos, tú en la primera gráfica incorporaste una circunstancia, que es haber nacido y crecido en el 20% más bajo. Entonces, esta tiene lo mismo, es decir, tiene esa circunstancia, pero agregamos una segunda circunstancia, que es haber nacido y crecido en alguna de esas 5 regiones. ¿Sí? Quienes están ahí son quienes nacieron y crecieron en esa región, no son quienes están hoy en esa región. ¿Vale? Eso es importante y esa también la podemos construir, pero esta es con relación al origen, ¿vale? Entonces, tenemos estas dos circunstancias de origen. ¿Cuánto cambia la tasa de persistencia? ¿Es homogéneo? ¿Es igual, 50% que a nivel nacional y todas las regiones son iguales? No, eso es lo que estamos observando aquí. ¿Qué tan distinto es? Pues hay una región que es muy distinta, ¿no? Que es la región sur, donde esa persistencia crece 14 puntos porcentuales. ¿Sí son 14? Sí, 14 puntos porcentuales, ¿no? Entonces, de 50% nacional se va al 64%. ¿Y qué pasa con el conjunto de las regiones en el norte? Pues se mueven en un rango de entre 31 y 37%. Es decir, la menor, la de 31%, está presentando una persistencia de menos de la mitad, voy a decir de la mitad en términos estadísticos, de la mitad de lo que está presentando el sur, ¿no? Entonces es mismo país, pero con tasas de persistencia completamente distintas. Ahora, ¿tú ibas a preguntar algo? Ah, no. Sí. Sí, me surge de momento la idea de hacer una correlación entre las tasas de movilidad
Lo hemos hecho, o sea, por ejemplo, hay un paper que, no con este tipo de medición de movilidad social, lo hicimos con Rango Rango, en un paper que está publicado en, yo creo que está en Regional Studies, con Marcelo de la Jara y con Raimundo Campos, y lo hicimos desagregado para las 32 entidades federativas. Entonces, sacamos el rank, vemos el alcance de movilidad y luego tenemos una sección de análisis de correlación, ¿no? sin causalidades, ¿no? De análisis de correlación y jugamos con muchas variables, una de ellas, crecimiento económico, y esa es una de las que sale significativas. De hecho, es la que sale más significativa, ¿no? ¿Por qué? Por la manera en que se construye el rango. Y esto también sale aquí por la manera en que construimos las matrices, es decir, y esto es muy importante. Digo, estamos en un congreso y entonces eso no tengo tema con decirlo, o sea, más bien se los tengo que decir, que es cuando definimos los umbrales del índice de recursos económicos, estamos dividiendo por quintiles, ¿no? Entonces, ¿cómo haces comparable esto? Lo que hacemos es que tomamos los umbrales nacionales de los quintiles, ¿no? Entonces, si tú tienes una alta concentración en el origen, abajo en el sur, y la tasa de avance es más o menos pareja en todo el país, de todos modos, como tienes una mayor concentración en el sur, este porcentaje va a ser más grande en el sur, ¿no? Ese es un paper que cuando hicimos ese paper que les dije de Regional Studies, como al siguiente año, Luis Monroy Gómez Franco, que es coautor principal de este informe, conmigo, hizo otro paper donde decía, no me gusta mucho la aproximación de mis colegas de la Jara, Campos y Vélez, porque en realidad, si lo que queremos medir es grado de fluidez intergeneracional, en realidad tendríamos que estar definiendo los umbrales propios de cada región. Entonces, nunca hemos llegado a un acuerdo, Luis y yo, o sea, veo su punto y él también creo que ve el nuestro, pero el punto ahí es que cuando tú lo haces de esa manera, es decir, cuando tú defines los umbrales con base en la propia distribución de cada región, las tasas de movilidad se emparejan. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Que tú tienes una distribución del norte más corrida a la derecha y la del sur más corrida a la izquierda, pero la composición en términos de posibilidades de fluidez, independientemente de la posición absoluta de las distribuciones, es más o menos igual, ¿no? Y eso tiene otro tipo de implicaciones de política pública, ¿no? ¿Qué pasó? Si controlas las variables del ingreso diferencial, Se va a... entonces la diferencia baja muchísimo. Sí. Sí, y eso en términos de estadística descriptiva es lo que muestra Luis cuando hace las matrices, y viene en el informe. En el informe ahí presentamos las matrices construidas con base en umbral nacional y luego las tasas de persistencia con base en umbrales propios de cada región, ¿no? Y ahí ustedes van a ver cómo estas diferencias se achican, se reducen utilizando umbrales propios, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que te quiere decir eso? Que si tuviéramos una curva de Gatsby a lo Korak, medida la movilidad de esa manera, pues serían casi todas estarían en el mismo punto, ¿no? Si usamos los umbrales nacionales, no, sino que se te abre y se te hace más al estilo de la curva, ¿no? O sea, hay varianza, ¿no? En fin, entonces, muy importante, aquí agregamos esa circunstancia. ¿Qué pasó, Chávez? ¿Tenéis mucha movilidad geográfica? ¿Perdón? ¿Tenéis mucha movilidad geográfica? Porque si he entendido bien esto, ¿Que lo regresa? ¿Te refieres a migración? dentro del país, sí, porque esto se refiere a dónde nacieron y dónde crecieron, ¿sí? Pero puede estar viviendo en otra región. Lo voy a pasar acá porque luego no me oyen. Más o menos, o sea, lo que tienes en promedio es como un 20% de las submuestras que provienen de otra región. Eso es lo que tienes, más o menos, ¿no? 18, 20, 17, así es como se mueven, ¿no? Tú lo dices o sea, ¿qué pasa si yo construyo la matriz no por origen, sino por destino? Sí.
Sí, eso es una cosa que puedes hacer. Lo que no vamos a poder hacer, eso lo podemos hacer. Lo que no vamos a poder hacer con esta base de datos es completar la matriz de los migrantes internacionales. Eso es lo que no vamos a poder hacer, que en el caso mexicano importa, ¿no? Porque pues esa frontera no es pequeña. Sobre todo, digo, o sea, sí está, cada vez tenemos menos migrantes, pero en términos de origen todavía tienes muchos, ¿no? Nosotros no los tratamos, o sea, no vamos por ellos a Estados Unidos. ¿Sí? Digamos, si fuéramos por migrantes donde están la mayor parte de ellos, iríamos a Estados Unidos, eso no lo tenemos en nuestro diseño, ¿no? Me refería a los migrantes que vienen a México. Ah, no lo tenemos. Ah, pero migrantes que vienen a México, ahora tenemos más. Ahora tenemos más porque se están quedando acumulados, ¿no? Pero realmente, o sea, históricamente éramos simplemente un lugar de paso, ¿no? En grandes números, ¿no? No estoy diciendo que no tuviéramos migrantes, claro que hemos tenido migrantes, pero realmente éramos el paso, digamos, del sur al norte, ¿vale? ¿Qué pasó, Alfonso? Entonces tú tienes otra. Uh-huh. A ese sí lo tengo. Sí, y esta está construida así, con relación al origen. Sí, sí. La puedo construir con relación al destino. Aquí acuérdate que es distribución nacional. O sea, los umbrales son los nacionales, ¿no? Puedes hacer las dos, puedes hacer las tres cosas. O sea, puedes hacer con relación al origen, con relación al destino, con umbrales nacionales, con umbrales propios. Todo eso, todas las posibles combinaciones. Uh-huh. Uh-huh. O sea, si tu planteamiento es que el crecimiento económico te resuelve todo, yo te diría que no. ¿No? O sea, ¿importa el crecimiento económico? Sí. ¿Importa la infraestructura social? También. Es decir, digamos, ¿para qué utilizas las ganancias de tu crecimiento económico? ¿No? O sea, y eso importa, o sea, porque tú puedes tener, o sea, tu crecimiento económico va a ser más inclusivo o menos inclusivo. Si tú generas un crecimiento, incluso, o sea, si tú piensas en mediano, largo plazo, más en el largo plazo, tú puedes tener tasas de crecimiento altas, pero si las tienes totalmente concentradas arriba, pues se va a morir de la risa la ganancia de crecimiento económico, no va a generar nada para después, ¿no? Más allá de concentración. O sea, por cómo está construida, digo, cuando les dije, vean el tamaño de muestra, pues ya nada más con eso te respondo, ¿no? O sea, tengo 18,000, yo soy cuentachiles, ¿no? Entonces a mí cuando dicen, oye, esto me va a dar N suficiente, pues se la cuenta, ¿no? 18,000 entre 2,400, pues no. O sea, nos va a dar en promedio menos de 6 casos por municipio, ¿no? Que si podemos hacerlo, sí, con ejercicios de imputación. Con los ejercicios de imputación, ¿qué es lo que, o sea, por ejemplo, áreas pequeñas, pero ahí más bien lo que va a pasar, y eso fue una cosa que hicimos, por ejemplo, en el informe sobre desarrollo humano para México 2016, sobre movilidad y desigualdad, que se quedó guardado en un cajón porque el secretario de Desarrollo Social así lo quiso. Ahí hacemos matrices de movilidad municipal
pero la unidad de observación no son las personas, la unidad de observación son los municipios, ¿no? Así fue como lo hicimos y le pusimos, cuando hice el paper yo le puse una cosa así como análisis de macromovilidad, ¿no? Y entonces lo hacía con las 32 entidades federativas como unidad de observación y los 2.400 municipios como unidad de observación. ¿Te dicen algo? Sí, sí te dicen algo. O sea, por ejemplo, si tú lo piensas, no me acuerdo muy bien de la municipal, pero si piensas, por ejemplo, en términos de la estatal y tomas a las entidades como unidad de observación, la persistencia es altísima. ¿Sí? O sea, es de más o menos el 75%, en cuartiles, ¿no? Porque lo dividí en 32 entre 8. ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasó, Alfonso? Tu pregunta fundamental. ¿Está qué? Sí, como estamos transmitiendo, Ah. O sea, esa es una de las preguntas fundamentales. La pero pregunta no es la qué única. tanto de la movilidad Sí. son de los que deciden irse de sus lugares de origen. Me voy de Oaxaca a Nuevo León y ahí es donde tengo movilidad, y los que se quedan es donde hay la persistencia. Y no sé si Sí, te permite tú tu dijiste dato. una cosa, o sea, sí es muy importante eso que tú dices, pero no es lo único importante. O sea, eso es una de las cosas fundamentales. Pero cuando tú planteaste la pregunta, utilizaste un término que fue deciden irse, ¿no? Entonces, ¿quién se va? Pues quien puede, ¿no? Entonces, sí importa qué pasa con los que pueden y deciden irse, pero también importa qué pasa con los que no se pueden ir, con los que no lo pueden decidir, ¿no? Entonces, son las dos cosas que hay que analizar. O sea, tienes entrampamientos. ¿Pero lo puedes medir con los datos o no? O sea, podemos hacer el comparativo. O sea, nosotros podemos ver cómo le está yendo a los que se fueron. Y podemos saber de dónde vienen en términos de la distribución. Sí lo podemos hacer, ¿no? ¿Quieres hacer ese paper? Adelante. Ya sabes que siempre estamos dispuestos a invitar a gente para que lo haga. Bueno, perdón, ya, voy un poquito más rápido. Tradicionalmente cuando hablamos de movilidad social decimos, ¿cuál es el principal motor de la movilidad social? La educación, no el crecimiento económico. De hecho, a nivel micro decimos la educación, ¿no? Entonces, si tú quieres, tú puedes, porque lo único que tienes que hacer es educarte, ¿no? Ese es el planteamiento. Entonces, bueno, si la educación es el motor, y eso porque decimos, bueno, sí, en parte es cierto, porque si nosotros tomamos una curva de ingreso por nivel educativo, pues la pendiente es positiva, ¿no? Es decir, a mayor nivel educativo, mayor ingreso. Hay un punto de quiebre en la pendiente de la curva. Si cruzas de la preparatoria a la universidad, la curva se hace más positiva en términos de su pendiente, y entonces ahí están los retornos a la educación, ¿no? Entonces, si ese es el camino, entonces, pues digamos, a ver, pues las oportunidades educativas en México están disponibles para todas las personas. Yo sí, para todas y para todos, para que veas que yo soy de otra generación ya. ¿Qué tenemos aquí? te faltó todes. Todes. Te faltó todes. Aquí La lo segunda, que sí. tenemos es otra vez, o sea, lo que hacemos es la matriz educativa, y aquí lo que les estoy presentando es únicamente a la población que creció en hogares donde los padres y las madres, cualquiera de los dos, como máximo lograron primaria, ¿no? Ese es su máximo nivel educativo. Entonces, ¿cuál es la tasa o la probabilidad de que los informantes hayan llegado, con qué frecuencia los informantes, con esa característica de origen, con esa tercera característica de origen, hayan llegado a profesional, que es donde el mercado laboral pues te premia de manera diferenciada? Y eso nos sale 9%, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si eso yo lo calculo para la población que nació en hogares donde las madres y los padres tenían profesional? Es decir, fueron a la universidad. Ese 9% crece a 63%, ¿no? 63%. Entonces, digamos, la diferencia de probabilidad de alcance de educación superior entre esos dos grupos, tomando en cuenta esa diferencia de origen, la educación de los padres, es de 7-1.
¿no? 63 entre 9, ¿sí? Entonces, ¿la educación es la ruta de la movilidad social? Pues sí, para los que pueden, ¿no, Alfonso? Para los que pueden decidir hacer la ruta, ¿no? Una cosa que nos preocupa es, si tomamos en cuenta esa población, y ahí le pusimos un 75%, o sea, si tomamos en cuenta la escolaridad promedio, es decir, no hacemos una medida relativa, sino una medida absoluta, decimos, ¿dónde está el promedio de escolaridad en México? Pues más o menos es la secundaria completa, ¿no? Entonces, si tú naciste en este contexto de origen, la probabilidad de que te quedes como máximo en el promedio de escolaridad, eso le pasa al 75% de la submuestra, ¿no? Es decir, solamente el 25% se queda a nivel de la escolaridad promedio o por encima de ella, ¿no? Entonces, 3 de cada 4 personas que nacen en esta situación, con relación a la escolaridad promedio del país, no están mejor, ¿no? ¿Qué pasó? Gladys. Perdón. Yo soy de Oaxaca y permanentemente, aunque los muchachos estén inscritos en las escuelas, pues siempre los maestros están de paro, ¿no? Sí. Entonces Sí. puede estar inscrito y a lo mejor después te pasan porque no, ya llegó el año y te tienen que pasar, pero pues no Sí. hay aprovechamiento O escolar, sea, ¿no? tiene mucho que ver con cómo medimos, ¿no? O sea, nosotros aquí lo que estamos haciendo es decir, bueno, hasta dónde llegaron en términos de, o sea, quién tiene el diploma, ¿no? Digo, ni siquiera se lo enseñan, te dicen, yo llegué a tanto. Sobre ese problema, por ejemplo, estuvimos pensando bastante en la pandemia, ¿te acuerdas que hubo este cierre, no? Y hubo un paper que hicimos, que hice con 2 Luises, con Luis Monroy Gómez Franco y con Luis Felipe López Calva, donde lo que hacíamos es decir, bueno, tomemos la base de datos de la encuesta de 2017 y con base en un modelo no solamente de efecto inmediato, sino de efecto de largo plazo en aprendizajes. Y tomábamos como referencia los exámenes Planea, o ya no me acuerdo, creo que era Planea, no me acuerdo si era PISA Planea, pero creo que era Planea. Y entonces, en nuestro cálculo, tomando en cuenta la condición de origen de las personas, porque eso es lo que nos da la encuesta, nuestro cálculo era que iba a haber una pérdida de aprendizaje de más o menos un año y medio, utilizando como referencia a la población que llega a tercero de secundaria, por el choque de la pandemia, ¿no? Pero cuando hacías la desagregación regional, era completamente distinto, ¿no? En el caso del sur, que es donde está Oaxaca en la regionalización, se nos iba hasta 3 años, ¿no? Ahora, ¿cómo lo mides cuando tú tienes una política de no reprobación, ¿no? Pues o sea, digamos un poco lo que discutimos en el paper al final en términos de las implicaciones es si el mercado laboral es capaz de ver el valor de la persona, no del diploma, entonces, ¿cuál va a ser el choque? Pues el tamaño del choque en términos laborales va a ser del tamaño en términos salariales de lo que dejaron de aprender, ¿no? Es una manera de aproximarse a la problemática, digo, en este caso por un choque, pues es una manera de aproximarse a la problemática de calidad educativa, ¿no? Eso no lo tenemos capturado en la encuesta, pero obviamente hay que tomarlo en cuenta. ¿Cómo? No sé, nosotros no lo medimos. Nosotros no lo medimos, o sea, nosotros nada más nos vamos sobre esto, ¿vale? ¿Qué podríamos hacer? Roberto. Sí, ¿qué pasó, Roberto? No, o sea, nada más una cosa que podríamos hacer es al estilo de lo que les dije, no tomar en cuenta calidad educativa, no tratar de inferir calidad educativa en el origen, pero sí tratar de diseñar un instrumento que nos permita capturar calidad educativa en el destino. Perdón, Roberto. Sí, no. Una cosa que creo que sí se pueden hacer con estos datos es, dado que tienen una muestra de 25 a 64 años de edad, estos rezagos educativos o estas trampas educativas significan diferentes resultados en términos de bienestar para individuos en diferentes generaciones. Es decir, si eres un individuo de 60 años y te quedaste con la secundaria o con la primaria, no es tan trágico en términos de ingreso que podías conquistar cuando tenías la secundaria hace 45 años,
de lo que es para un joven ahorita que se queda con la primaria, que tiene 25 años, se quedó con la primaria y ya no puede estudiar. El mercado laboral lo va a penalizar por el resto de su vida de un modo mucho más drástico. Sí. Entonces, ahí sí la intersección del rezago educativo con la generación, la cohorte generacional a la que perteneces, yo creo que es una cosa que se puede hacer con datos Sí. y va a dar... Y de hecho, la manera en que tenemos diseñada la encuesta, o sea, tenemos submuestras equilibradas por corte. O sea, como tenemos 25-64, entonces tenemos las cortes de 10 equilibradas. Entonces es más fácil poder hacer lo que estás planteando. Sí. ¿No? Bueno, ¿cuánto me queda, Isidro? Mira, esto se llama Conversando con Roberto Vélez, así que tenemos un privilegio, que somos pocos, que estás bien dispuesto y tenemos tiempo, entonces... Me pagan por eso. esto- No, para eso más bien. a nosotros no, así que podemos hablar. No, déjenme seguir y llegar al punto relacionado con lo que tú me habías preguntado, ¿no? Entonces, históricamente esas encuestas, o sea, las encuestas del SEI no incluyen, como les decía, una buena medición de ingreso. Sí, históricamente tienen un par de preguntas, es cuánto ganas y en qué rango estás de los deciles. Pero no, digamos, no está diseñada como la ENIG o algo por el estilo. Entonces, lo que hicimos en este caso fue, teníamos 2017 y 2023, mismo diseño, y entonces invitamos a Pedro Torres, que no vino porque ya se sabe el informe o porque no me quiere escuchar. Porque ya, no, y entonces hicimos un ejercicio de imputación de ingreso, ¿no? De la CENIG a nuestra encuesta, ¿no? En este caso, 2017 con 2018 y 2023 con 2022, porque todavía no salía 2024, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que obtuvimos? Nuestra variable de ingreso en el destino, ¿no? No hemos hecho ningún ejercicio como para ir hacia el origen, ¿no? Pero ya sobre el destino ya está hecho y es uno de los capítulos de su tesis doctoral. Y con eso, entonces, digamos, nosotros tenemos que pensar no únicamente en términos académicos, sino principalmente tenemos que pensar en términos de comunicación política, ¿no? Y lo que se venía era, pues, el resultado de pobreza, ¿no? En una transición donde ya no iba a presentarlo Coneval, sino que lo iba a presentar INEGI, porque ya iba a tener la atribución, si es que llegaba a tiempo la atribución, porque tampoco estaba claro eso, que fuera a llegar a tiempo la atribución a través del Diario Oficial de la Federación, para que entonces INEGI pudiera publicar el resultado. Pero finalmente sucedió, ¿no? Y ya todos sabemos qué fue lo que pasó. Lo que muestran los datos es de la serie comparable, 2016-2024, hay una caída en términos de pobreza multidimensional y hay caídas en pobreza por ingreso, principalmente a nivel de la línea de bienestar, ¿no? Y no también en línea de bienestar mínimo, pero mucho menor, ¿no? Entonces, nosotros lo que dijimos, bueno, si tenemos el dato de ingreso, entonces podemos hacer una medida intergeneracional en términos de la persistencia de la pobreza, en este caso, en la dimensión de ingreso, ¿no? Y entonces, primero, lo que hicimos fue, que esta fue la que más te preguntaban los reporteros, porque era la que les importaba más, primero calculamos la incidencia de la pobreza entre los 2 años de la encuesta, 2017-2023, y nos salió así, ¿no? Nos salió una caída de 7 puntos porcentuales, pero con esto nosotros lo que hicimos fue decir, bueno, vamos de regreso a nuestra distribución de origen en términos de recursos económicos, que está dividida por quintiles, y pensemos en dónde están, dónde seguro estaban en condición de pobreza en el origen. O sea, ¿quiénes estaban en condición de pobreza en el origen? Los del 20%, los del 40%, los del 60%. O sea, ahí simplemente nos basamos en términos descriptivos en un paper que ustedes deben conocer, que tiene Miguel Sekeli, de una medición de pobreza en dimensión de ingreso, para las famosas 3 líneas que tenía el Comité Técnico de Medición de la Pobreza de 2002. Y entonces él calcula de 50 a 2004 la tendencia de la pobreza, ¿no? Para las tres líneas de pobreza originales de ingreso. Y entonces nosotros lo que vemos ahí es decir, bueno, ¿cuándo los papás de estas personas que nos entrevistaron estaban en condición de pobreza? ¿Quiénes siempre estuvieron en condición de pobreza? Los que estaban en el 20% más bajo de recursos económicos, siempre, ¿no? Y los del 40% también.
¿Qué es lo que les voy a presentar aquí? Simplemente lo que les voy a presentar es una tasa de persistencia que está construida en torno al 20% más bajo para hacerlo comparable con la primera matriz que les presenté de recursos económicos, ¿vale? Entonces nos sale así. Primero la de la derecha. ¿Qué significa esto? Que si naciste y creciste en el 20% más bajo de recursos económicos, la probabilidad de que te mantengas a día de hoy en condición de pobreza por ingreso, tomando línea de bienestar como referencia, es 73%. Si se acuerdan, cuando sacamos la matriz, era casi igual, es decir, no se acuerdan, pues lo llevo, ahí está. O sea, si sumamos el 50 y el 28 de aquí nos da 78, ¿no? La línea, o sea, la línea que separa a la población que está en condición de pobreza hoy, pues está en ¿cuánto? En 30%, el ingreso está en, ya no me acuerdo, pero está entre el 20 y el 40, ¿no? O sea, está dentro de ese quintil. Entonces, realmente lo que nos sale es muy parecido a lo de la matriz, ¿no? O sea, nos sale 73%, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó con relación a 2017? Pues que no solamente la incidencia de la pobreza bajó, sino que también la persistencia intergeneracional de la pobreza bajó. ¿Por qué? Porque en 2017 era del 79%, ¿no? Entonces bajó 6 puntos porcentuales. ¿Esa es una buena noticia? Pues, estadísticamente sale distinto, ¿no? O sea, ¿es una buena noticia? Pues sí, ¿no? Ya la hicimos, pues 73 de cada 100. Que nacieron en ese 20% más bajo, hoy están en condición de pobreza por ingreso, ¿no? Entonces, ¿de qué tamaño es el problema público que estamos enfrentando si tomamos en cuenta estas condiciones de origen y la herencia de las condiciones de origen? Pues es de ese tamaño, con relación a pobreza por ingreso. Dime. Por construcción, pues siempre va a haber un quintil más bajo y un quintil de medio y el que sigue, ¿no? Pues por construcción. Entonces, saber cuál es la diferencia de lo que estamos hablando, digamos, para ponerme rolsiano, ¿no? Pues si estás maximizando la posición del de más abajo, eso yo sí lo resaltaría en una presentación, ¿no? Siempre va a haber quintiles por construcción. Si el que está, el quintil más bajo, pues tiene un ingreso muy bajo, pues el problema es mucho más acuciante que cuando el que está muy abajo no tiene un ingreso tan bajo, ¿no? Digamos, si esto mismo yo lo viera en Suecia, no me preocuparía tanto. Sí, pero no estoy en Suecia. No, por eso, pues justamente por eso hay que, yo sí enfatizaría… ¿Sí me explico? Sí, entiendo perfectamente. Y yo también entiendo perfectamente cuando voy a conferencias y escucho a un sueco decirme que está preocupado porque el Gini subió del 28 al 31, a punto 31, ¿no? Y yo digo, bueno, sí, que se preocupen, ¿no? Pero nuestras preocupaciones son distintas. O sea, las preocupaciones en países como México, pues es 73%, o sea, aquí sí hay pobreza, ese es el punto, ¿no? O sea, en Suecia no, pero aquí sí, ¿no? Pues por eso, yo esto no lo presentaría para Suecia, ¿sí? O sea, en Suecia tú lo que vas a hacer es medirlo en términos relativos y ya está, y entonces tú dices, bueno, mira, pues la tasa de fluidez en la matriz de movilidad es la matriz original que les presenté, y ese 50% no es 50%, es 25%. O sea, pero decir, son 8,000 pesos que no alcanzas a pagar. Y entonces queda mucho más fuerte. O sea, tú dices poner el dato. Sí, exacto, o sea, poner, el dato de cuánto, que es verdaderamente una calamidad, y además, cuántas veces, que deben ser por lo menos 10, con el decil más alto. Sí, está bien. O sea, está bien. O sea, si quieren saber dónde está esa línea, pues son 4,000 pesos en el urbano, ¿no? Más o menos, en el rural 2,000. 4,000 pesos. Pero acá podrías decir entonces que hay un 6% que gana más de 4,000 ahora, porque este es el 20%. 27%. Entonces, okay. 27%. ¿No? O sea, el complemento, que está por arriba de eso. ¿Vale? Bueno. Y finalmente, el análisis de desigualdad de oportunidades. Esta es la principal razón por la que hicimos la imputación de ingreso, ¿no? Porque necesitábamos construir una medida de igualdad de oportunidades
para colocarla en el proyecto que encabeza la London School y GEOM, si se han oído de GEOM, ¿no? O sea, la Universidad de Bari, es toda una serie de organizaciones ahí, de la cual formamos parte nosotros. Y entonces, en el caso del ranking de igualdad de oportunidades o desigualdad de oportunidades, México no existía, ¿no? Y no existía porque no teníamos el dato de ingreso en la encuesta, y necesitábamos tener el dato de ingreso para que con base en esa variable resultado utilizáramos las circunstancias de origen comunes a los países para calcular el índice de desigualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, primer punto es de qué tamaño es la desigualdad de oportunidades en México. Entonces, esto es una aproximación ex ante a lo Ferreira y compañía, ¿no? Y entonces, en el caso mexicano, esta es primero, el tamaño de la desigualdad de oportunidades es de al menos el 48%, ¿no? Es decir, al menos el 48% de la desigualdad de resultados se explica por factores fuera del control de las personas. Y la composición de ese 48% es el que ven en el pastel de abajo, ¿no? Entonces, como pueden ver, la circunstancia que más pesa en la desigualdad de oportunidades es el recurso económico del hogar de origen, ¿no? Con más de la mitad de la explicación del tamaño de la desigualdad de oportunidades, y las que siguen son todas esas que les fui presentando en los cortes de las matrices, ¿no? Entonces ahí tienen región de origen, bueno, escolaridad de los padres, región de origen, sexo, ¿no? Y así todas las demás, ¿vale? Entonces, esta es la manera en que lo medimos solamente para el caso mexicano. ¿Por qué? Porque tenemos toda una batería de circunstancias en la encuesta que nos permite incorporarlo en el análisis, ¿no? Ahora, cuando lo hacemos en la manera de hacerlo para el ranking de la London, no están todas esas circunstancias, ¿no? O sea, es un paquete mucho menor de circunstancias común a todos estos países. Aquí lo que pueden ver es una clasificación de más o menos 50 países. Y en ese caso, la desigualdad de oportunidad en el caso mexicano es la que ven a nivel nacional, la que ven en naranja. Entonces, lo que pueden ver es que en el caso mexicano, más o menos se ubica entre los 10 países de esta clasificación con mayor nivel de desigualdad de oportunidades. Y por otro lado, las barras verdes te presentan el grado de desigualdad de oportunidades en las regiones del país, ¿no? Entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos? En términos regionales, pues tenemos realidades completamente opuestas en términos de desigualdad de oportunidades, ¿no? En un extremo, en la peor situación, tú tienes a regiones como que es el sur, que se encuentra entre el grupo de 5 países con mayor desigualdad de oportunidades, y en el otro extremo, aquí de este lado, tienes al norte, con un grado de desigualdad de oportunidades que lo ubica entre los países con menor desigualdad de oportunidades, ¿vale? Entonces, ya terminé, pero hay mucho para discutir. Entonces, nada más resumiendo, tenemos este problema de movilidad social baja, 78%, es decir, si sumamos el 50 y el 28 de la matriz original que les presenté, es gente que nació y creció en el 20% más bajo y no supera el 40% más bajo. La reducción de la pobreza se dio. También hubo una reducción en la persistencia intergeneracional de la pobreza, pero esa persistencia intergeneracional sigue siendo del 73%, y al menos el 48% de la desigualdad de resultados en el caso mexicano se explica por desigualdad de oportunidades, ¿no? Aquí pueden encontrar el informe en la página del SEI, y muy importante, ahí pueden encontrar la base de datos de la encuesta, pueden encontrar las rutinas de estimación para ahorrarles tiempo por si quieren hacer cosas como las que nos planteaba Alfonso. Y yo estoy disponible para platicar con ustedes sobre proyectos futuros en torno al tema de movilidad social en México. Muchas gracias. Plataforma, ¿no piden una contraseña o algo? Para... No, vas a entrar. Sí, en la base de datos, o sea, para bajar la base de datos, no, el informe lo vas a abrir. Si quieres entrar a la base de datos y bajarla, ya no me acuerdo si creo que pedimos correo electrónico. ¿Y en el informe? Ahí está, disponible y abierto. Sí. La base de datos sí les va a pedir el correo electrónico.
pero no lo usamos para nada, simplemente para saber que alguien la bajó, ¿no? O sea que van a saber, si no la bajás, la van a saber. Ya, No, ahora sí vamos a ver todas estas preguntas que nos hicieron, a ver si la bajan y se ponen a jugar con la base de datos, que se trata de eso, ¿no? Sí, Yo tengo una pregunta, ¿Qué los pasó, demás, Isidro? pero la pregunta que yo tengo es, bueno, policy implications, yo sé que es un chip shot, pero realmente, ¿qué políticas públicas y privadas? Porque en la Ibero tenemos una política privada. Y me parece que descansar solo en políticas públicas vamos muertos. Tenemos que hacer políticas privadas de movilidad, premiar a las empresas que promueven la movilidad. Si vos estás en la Ibero, podés hacer un camino all the way, digamos. Podés estudiar gratis y podés ir haciendo, y tenemos casos. Entonces, ¿Esa pregunta te pedí que me la hicieras? eh, Está preparada. no, pero es un chip shot. Es un chip Este, shot. ¿Alguien a ver. tiene, querés juntamos Sí, dos o tres sí. preguntas? Sí, Leopoldo. En esta última gráfica que pusiste, Ajá. supondría yo que no hay datos para, por ejemplo, los países africanos, ¿no? Ya ahí es más difícil. O sea, esta es la clase, más o menos el proyecto, creo que tiene incorporados, no me acuerdo si 69 países por ahí. 73 ya está. Eso es lo que hay. Y si te fijas, o sea, los que están hasta la derecha son nuestros vecinos, o sea, son los países latinoamericanos, los que tienen mayor nivel de desigualdad de oportunidades, pero no tenemos, por ejemplo, todos estos. Hace rato, ¿quién preguntó lo de Sudán? Tú fuiste, ¿no? Sí, es que lo digo porque, por ejemplo, ahora sí que a veces las intuiciones, pues sí, son, algo reflejan, ¿no? No sé, Burundi, ¿no? Sí, perdóname si quizás no es Burundi, y si me estoy equivocando, pero sí, creo que es Burundi. O sea, ahí literalmente el rey le tienen que desfilar, no es ciencia ficción, les tienen que desfilar todas las mujeres vírgenes para que él escoja. No es ciencia ficción, eso pasa. No, sí. Y entonces, pues sí, Brasil pues no es ninguna maravilla, pero no se puede comparar con algo así, ¿no? Intuitivamente, aunque no haya datos. O sea, pero tú quieres que nos comparemos con Burundi. No, pero que sí digamos, es que estos datos son de lo que sí estamos estudiando. Un poco como, a veces, por ejemplo, yo he escuchado y me parece muy razonable, mujeres feministas que dicen, no porque, por ejemplo, México aparezca muy alto en los feminicidios, no significa que es el peor. Lo que pasa es que acá ya se habla del problema, ¿no? Seguramente hay otros lugares que es que ni siquiera se habla de eso y por eso queda oculto. Y aquí en esos datos Brasil queda como Hace el peor rato de los que peores y no es a nivel mundial. Bueno, es un caso ¿No? emblemático, Brasil, para temas de movilidad social y desigualdad de oportunidades, porque tiene datos. O sea, no nada más tiene el problema. O sea, tiene el problema y es visible porque tiene los datos, ¿no? Con esto no quiere decir que no tenga el problema, o sea, sí lo tiene y lo puedes medir, como México, ¿no? Pero hace rato que le preguntabas a Xavi con relación a movilidad social de países con esas características, yo me quedé con dudas de cuál sería el resultado. O sea, porque hay países que tienen totalmente colapsada la distribución en el fondo, ¿sí? Entonces, cuando estábamos discutiendo esto de los umbrales regionales versus los nacionales, es ¿qué vamos a usar como umbrales para definir movilidad social en países de ese tipo? O sea, yo creo que países donde, o sea, que no son de ingreso medio ni nada por el estilo, sino que están muy, muy al fondo, o sea, ahí está. Sí, o sea, tu ejemplo, no necesitas levantar una encuesta porque tienes el ejemplo que tú me acabas de dar, que el rey tiene el poder total, ¿no? Pero ahí sí, pues realmente estás en una situación tan precaria que realmente lo que quieres ver es si tienen los $3 al día o no, y nada más, ¿no? Digamos, como que no podemos sofisticar mucho más el análisis, más allá de eso, ¿no? Seguro que sí, en términos sociológicos es interesantísimo, ¿no? Sí. Aquí. Nada más va a preguntar a Gladys. No. Bueno. Gladys. No, adelante, por favor. ¿Puedo hacer la pregunta? Sí, hay manera de hacer comparaciones. Por ejemplo, ver lo que publica el Banco Mundial. Por ejemplo, en Holanda, después de pagar impuestos, el 20% más rico gana 4 veces más que el 20% más pobre. En México, con los datos que se publican de México, hay que hacer correcciones, porque no entrevistan a los más ricos ni a los más pobres, pero ya haciendo las correcciones que sugiere el Colegio de México, el 20% gana 20 veces más que el
20% más pobres. Sí. Entonces, claramente hay grandes diferencias en la distribución del ingreso. Sí. Gladys. No, decir algo que a lo mejor ustedes ya saben, ¿no? Hubo una conferencia, la del Equinet apenas, en el banco, y donde Nora y otras, o sea, hay muchos grupos que han estado haciendo todas estas encuestas sobre desigualdad con datos de países, pero también de recolectados de otras fuentes. Y sí, algo que me llamó la atención, creo que fue una gráfica que puso Chico Ferreira, era que los dos países que tenían a la gente más pobre, en el decil más pobre de la distribución mundial, eran Brasil y Sudáfrica. Tenías en el más pobre y en el más rico. Entonces, por lo cual dices, o sea, en términos de las desigualdades que existen en esos países a nivel mundial, es realmente, a mí realmente me impresionó esa gráfica que presentó Chico. Y la otra cuestión que decías en el caso de África, ahora, bueno, yo trabajo en el Banco Mundial y ahora sí he estado trabajando con África, y realmente sí, en muchos países sí existen encuestas, o sea, se ha invertido mucho en encuestas que ahora están armonizadas, les puedo dar Sí, las links. NHS, por ejemplo. Los WEMU, o sea, de los países que son los, exactamente, que tienes tanto para los Household Enterprises como para los Household Surveys, y que me sorprendió que están subexplotados, creo. Sí, Hay yo mucho eso lo recuerdo todavía. muy bien. A mí me tocó con la NHS. Ajá. O sea, tú veías una riqueza de datos para Sí, no, África. impresionante. Digo, para los análisis comparativos internacionales se utilizan. En mi línea era para antropometría, pues se usaban mucho, ¿no? Porque tenías la estatura de las madres ahí. Pero sí, o sea, ha habido un esfuerzo de agencias internacionales muy importante para generar información primaria para esos países y hay que explotarla, ¿no? Pero voy a tu pregunta. A ver, o sea, yo creo que es importante, o sea, primero te voy a contestar la de implicaciones de política pública, ¿no? Es decir, ¿a qué tendríamos que estar apostando en términos de política pública y qué tendríamos que estar apostando en términos de acción privada y social, ¿no? Porque efectivamente, como tú dices, no todo es un tema que se resuelva desde el sector público. Aunque desde el sector público también puedes ayudar mucho al sector privado a través de regulación, por ejemplo, ¿no? Pero digamos, en términos de sector público, por lo que hemos ido analizando, si tú me dijeras, ¿a qué le apostarías tú? Dado que, tomando en cuenta la economía política mexicana, donde no quieres cambiar la estructura de la hacienda pública por razones de desincentivos partidistas, lo que tú quieras. Entonces, yo les decía que tenemos una brecha de participación laboral femenina de 30 puntos, ¿no? Si tú vas y ves la escolaridad promedio de la población, pues no hay diferencia. De hecho, las mujeres en el margen están más educadas que los hombres, ¿no? Entonces, ¿quieres generar crecimiento económico y quieres ampliar tu base gravable sin mover nada? Bueno, nada en la hacienda pública, pues ahí tienes una apuesta importante, ¿no? Entonces, si piensas en términos de política pública, sistema de cuidados para mí es clave, ¿no? Es decir, cómo armonizas las cargas de cuidados al interior de los hogares, donde no solamente participe el gobierno a través de programas y sistemas y tal, sino que también el sector privado tiene que participar, ¿no? Cosas tan simples, que no son simples, ¿no? Como armonizar horarios, ¿no? Entre escuela y trabajo, ¿no? Entonces, esa me parece, si tú me dijeras una que yo empujaría, sabiendo que no me va a resolver todo, pero que me va a ayudar, sin que tengan que cambiar su estructura de hacienda pública, porque sabemos que no lo van a hacer, yo iría por esa, ¿no? Ahora, de ahí, pasando al sector privado, el sector privado obviamente es partícipe de una reforma con esas características de cuidados, pero hay otras cosas que el sector privado puede hacer, ¿no? Más allá de acatar las reglas del juego de incremento en salario mínimo. O sea, yo creo que, por ejemplo, en términos de desigualdad de oportunidad y baja movilidad social, una cosa que tú puedes identificar en los análisis es, por ejemplo,
la tasa de persistencia en informalidad, ¿no? Independientemente de avances en educación. Entonces, un problema es el de inserción laboral, es decir, cómo definen las empresas su selección de colaboradores, ¿no? En dos sentidos. Uno, ¿cuál es el pool de búsqueda que integras? Y dos, una vez que lo integras y que lo desmenuzas, ¿con quién te quedas? ¿No? A mí muchas veces me preguntan, oye, y si tú haces todo eso con tapándote los ojos y llegas a 2 personas y una persona es egresada de la Ibero y la otra persona es egresada de una escuela, de un tecnológico local, ¿con quién te quedas? Y yo sin dudar les digo que me quedo con la del tecnológico local, no porque sea mejor que la persona de la Ibero, sino porque yo sé que la persona de la Ibero va a pasar a la siguiente ventanilla y va a conseguir el trabajo. Y esa persona del tecnológico local no necesariamente. Una affirmative action. Es una affirmative action que tú estableces en términos de procesos de recursos humanos, ¿no? Entonces sí hay cosas que el sector privado puede hacer, como esa, ¿no? Pero no solamente es un problema de inserción laboral, también es un problema, por ejemplo, de avance en la trayectoria laboral de las personas. ¿Cuáles son las políticas de las empresas para ir dándole el avance en puestos y en términos de antigüedad y mejoras salariales a sus colaboradores, ¿no? Y ahí vuelve a aparecer, por ejemplo, el problema de las mujeres, ¿no? Entonces, como las salidas y entradas de mercado laboral de las mujeres dejan marcada, hay una huella que queda ahí marcada, no solamente en términos de ingresos, sino también en términos de posición de toma de decisión, ¿no? Todos estos papers que ha estado trabajando Eva Arceo y compañía, lo que te muestra es que no hay convergencia, ¿no? O sea, una vez que sales, regresas y ya no puedes converger en términos salariales, ¿no? Entonces, también ahí las empresas tienen mucho que hacer. Y yo te decía, pero tienen que ser ayudadas por las reglas del juego públicas. Es decir, tú tienes que establecer una regulación que te incentive a hacer eso. Tú sí tienes que, por ejemplo, en términos de los cuidados, tú tienes que socializar, si lo quieres llamar así, el costo del cuidado, o más bien socializar la inversión del cuidado. Hola Roberto, gracias por tu ¿Qué onda, presentación. Yo tengo 2 preguntas. La primera es relacionada con el tema y entiendo que lo pueden hacer, pero quisiera si nos puedes platicar un poco más de las diferencias en términos de movilidad social entre hombres y mujeres. Número 2, si han hecho el esfuerzo para hacer el análisis a través del tiempo, ¿no? Yo entiendo que es un cross-section, pero digamos a nivel nacional, y se van a ver 5 o 6 puntos, no me acuerdo cuántas tienen, Sí. pero sería interesante ver cómo la variación en el tiempo, ¿no? Cómo estamos Sí. mejor, estamos peor, digo. O sea, a ver, sobre la segunda yo te diría, en general el resultado es muy estable a lo largo del tiempo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo hemos hecho? O sea, la encuesta ha evolucionado y, digamos, yo te diría que podemos hacer comparaciones 2011, 17, 23, que de hecho ya está calculado porque tengo un libro que debo como de hace 3 años y esa es una de las cosas, ¿no? que hay que hacer. No 3, pero 2 sí. Y ahí tú te enfrentas a, digamos, regresando al tema de qué haces con las encuestas y cómo mides, te enfrentas siempre a retos como los que se enfrenta INEGI cuando te dice y la serie es comparable a partir de cuándo y la comparación se rompe a partir de tal fecha. O sea, eso es inevitable en el sentido de que pues, tú las encuestas van evolucionando, ¿no? Pero más allá de eso, lo podemos hacer 2011, 2017, 2023, y hay un gran reto metodológico con relación a la comparación en términos de recursos económicos entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque es una encuesta que conceptualmente no está pensada con un enfoque de género, ¿no? Entonces, o sea, lo más lejos que llegamos fue a decir generemos representatividad para hombres y mujeres, pero nada más, ¿y eso qué, no? ¿Por qué? ¿Y por qué digo que no está pensada conceptualmente con un enfoque de género? Porque cuando tú lo que haces es construir tu variable de recursos económicos en el origen, en el destino lo te podrías resolver, pero en el origen tú lo estás haciendo a través de un índice que se construye con base en tenencia de servicios activos en el hogar.
Entonces es una unidad de conjunto, no individual, y entonces tienes que pensar en cómo hacerle para capturar diferencias que están ahí presentes, ¿no? Entonces, digamos, cuando nosotros presentamos los resultados con base en índice de recursos económicos, no es que lo digamos siempre, pero digamos, lo que yo estoy pensando es, estos son cotas inferiores de diferencia, ¿sí? Porque si lográramos romper y abrir lo que pasa al interior del hogar, seguramente esa se hace más grande, ¿no? Educación educación no te sale tan distinta, ¿eh? Qué mal, yo recuerdo, no, o sea, por eso yo les digo, pues las mujeres están igual, o sea, enfrentan el mismo reto que los hombres, tienen las mismas posibilidades de avance que los hombres, en donde sí lo ves es cuando tú haces la comparación entre niveles educativos de las mujeres, dado su origen educativo, y lo comparas contra el resultado económico en términos de ingreso. Sí. ¿No? Ya vamos cerrando. Sí, ahí tiene Leopoldo. Un comentario aclaratorio y una pregunta más amplia. El comentario aclaratorio, sobre todo porque se está transmitiendo. Y cuando yo mencionaba estas realidades de países, por ejemplo, africanos, no es que sea inconsciente del rol del colonialismo en eso, no es que nacieron así o algo, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que te quiero preguntar más amplio, una pregunta ya más amplia, ¿no? A ver, pues en México también, no es que no exista el colonialismo, ¿no? No es tan obvio, no es tan evidente, pero pues, a ver, la economía mexicana es muy dependiente de la de Estados Unidos, ¿no? A mí un poco pues, ¿cómo decirlo? Pues, ¿cómo es? Me desespera un poco que, si uno, por ejemplo, enseña, yo he enseñado con el Todaro y Smith, de Desarrollo Económico, lo dice en la introducción o en las conclusiones, pero en una parte importante, no en un capítulo por allá, 18, 20, y ellos dicen, no se puede pensar que los países en vías de desarrollo van a superar sus problemas sin que haya cambios sustanciales en los países desarrollados. Y creo que eso es una lección apenas obvia de lo que es el mundo, ¿no? Y entonces, a mí me parece que deberíamos también enfatizar ese rol, ¿no? Y en el caso de México, que es tan evidente de que lo que pasa en Estados Unidos tiene repercusiones directas acá. Bueno, y toda esta larga introducción para preguntarte, desde este punto de vista más amplio, ¿qué posibilidades ves tú de que se mejore la movilidad social en México sin que haya cambios en Estados Unidos? Si querés, juntamos la de Xavi también y vamos cerrando. La mía es mucho más técnica. Ahora tenéis una variable de ingresos y una variable que es este índice que se basa básicamente en riqueza, ¿no? ¿Habéis mirado hasta qué punto estas dos se solapan? Y sí, se comportan bien. ¿Se comportan bien? Sí. Y la segunda, sobre todo para el policymaker, si tenéis errores estándar para comparar 2017 y 2023, porque a menudo de una reducción del 1% hacen una fiesta, y nosotros sabemos que una reducción del 1%, con una muestra de 18.000, no sé, del 7 seguramente sigue siendo robusto, pero si es menor, seguramente no hay motivos para fiesta. Sí, o sea, sí son estadísticamente distintas, el 79 y el 73, y es muy importante. Por eso la dejamos así, o sea, si no hubieran sido distintas, no lo hubiéramos presentado así, pero sí son distintas, ¿no? Con relación a tu reflexión, sí, o sea, no puedo estar en desacuerdo, ¿no? Con relación a si pueden cambiar cosas, si no cambia, en este caso dijiste Estados Unidos, sí. O sea, yo no te voy a decir que pienso que pueden cambiar, o sea, si cambia Estados Unidos, yo no más que Estados Unidos, porque como que Estados Unidos, yo no sé qué va a pasar con Estados Unidos, pero digamos, sí veo lo que está pasando, China, India, o sea, todo lo demás, ¿no? Tú puedes hacer cambios desde el interior de tu país, sí. Eso se potencian si el sistema completo cambia, sí, ¿no? Más, ¿no? Pueden cambiar más, ¿no? Y más si tú piensas en una economía como la mexicana que está totalmente conectada, ¿no? Con el mundo y en particular con Estados Unidos, ¿no? O sea, este aprendizaje que nos dio el Tratado de Libre Comercio,
¿no? O sea, tú dices, ¿hay ganancias del Tratado de Libre Comercio? Sí, sin duda, ¿no? Pero fueron diferenciadas regionalmente, ¿no? Es decir, lo que nos decía nuestra teoría económica no sucedió, ¿no? Sí, por eso, pero no sucedió. O sea, lo que nos enseñaban en el libro de texto, ¿no? No sucedió. Es decir, hace rato que tú me decías, ¿no? Alfonso, lo de que deciden irse, ¿no? Aquí no te puede, hay unos que no se pueden ir, ¿no? Y entonces pues tú tienes este tipo de resultados, ¿no? Entonces, no es que todos vamos corriendo a Monterrey por caricaturizar las cosas, no todos podemos ir corriendo a Monterrey, ¿no? Que tampoco es el resultado óptimo, ¿no? O sea, hay punto de saturación y hay deseconomías de escala. Pero no, o sea, yo creo que sí hay mucho por hacer internamente y se puede hacer mucho, y la discusión geopolítica internacional es otra que también nos puede llevar mucho más lejos, ¿no? ¿Cuál es más lenta? La internacional. O sea, creo que resuelves más rápido en la interna, aunque el efecto no vaya a ser del alcance equivalente a si hubieras tenido un cambio estructural internacional. Pero el cambio estructural internacional yo lo veo, pues velo. Bueno, sí, ahí hay un tema también de permanencia de las políticas que hacemos nosotros, ¿no? Sí. Permanencia. Sí. Milei y compañía, viene de izquierda, viene de derecha. Pero bueno, yo creo que estamos un buen momento, este conversatorio con Roberto Vélez y el equipo del 6, porque si ustedes ven cómo trataba, si le hacía así Rocío, él seguía, si no paraba. Así que gracias por A Xavi le decir, no, pregúntale a Rocío. Claro, casi, ¿no? Muchas gracias, Roberto. No, gracias muchas gracias. Tengo ahí unos reconocimientos para darles a ti y a Xavi, enseguida se los damos. Tenemos la comida, estamos todos invitados, todas invitadas, todos invitados. Todas las personas están invitadas. Es en Montserrat, ya los conocen los que estuvieron ayer. Si no, Montserrat, sí, salís a la izquierda, te vas casi hasta la puerta 12 y a la derecha hay una aula grandota, una cosa vidriada grandota, ahí se copa. Así que tenemos un momentito para estirar las piernas, empieza 13:15 la comida, ¿sí? Gracias. Ale, para